Siguiendo con el tema de la apnea, cuando ustedes dejan de respirar como recordatorio, ustedes pierden oxígeno. Esa pérdida de oxígeno se llama una hipoxia. Esa hipoxia lo que hace a nivel de su cerebro es estimular el cerebro. ¿Y qué es lo que produce? Produce una liberación de adrenalina cada vez que ustedes dejan de respirar. O sea, si ustedes dejan de respirar 30 veces por hora, ustedes secretaron 30 veces adrenalina por hora. ¿Eso qué es lo que implica? Como ustedes pueden ver en esta imagen, en esta parte de aquí está la apnea. ¿Qué es lo que empieza a pasar con la apnea? Este es todo el proceso de cómo se desarrolla la apnea, que ya lo platicamos en otro video. Pero ¿qué es lo que produce la apnea? La apnea lo que produce es una hiperestimulación de adrenalina. ¿Qué es lo que eso va a producir? Que su cerebro agarre cualquier excusa para despertarse, y esa sea cualquier excusa interna de su cuerpo o externa. ¿Y a eso a qué se le llama? Que su cerebro esté en un estado de hiperalerta. Y aparte de eso, su cerebro, ¿qué es lo que hace? Existe un umbral de despertar, que es la cantidad de movimiento de sonido que ustedes tienen que percibir para poderse despertar. Como ustedes tienen tanta adrenalina, lo que hace el cerebro es que disminuye al máximo su umbral de despertar, y es esto que está acá. Entonces ustedes se empiezan a despertar por cualquier cosa. ¿Y a eso a qué los conlleva? A que ustedes tengan una percepción de que ustedes tienen un sueño sumamente superficial. Y después de eso, ¿a qué los conlleva? A la queja de insomnio. ¿Por qué el insomnio? El insomnio en la mayoría de casos es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que está sufriendo más por la pérdida de oxígeno a la hora de dormir. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Empieza a producir insomnio para que ustedes no duerman y de esa manera no presenten estos síntomas. Y cuando ustedes tienen un insomnio severo, ¿a qué es lo que los conlleva? A una respuesta de ansiedad. ¿Por qué? Muchos de ustedes probablemente cuando son las 5 o 6 de la tarde y empiezan a ver que empieza a oscurecer, empiezan con ansiedad a decir, no voy a dormir bien, mañana tengo esta cita, mañana tengo esta presentación de proyecto, y empieza a subir la ansiedad. Y eso es lo que se llama un reflejo condicionado a que su cerebro sabe de que está atardeciendo, sabe de que van a dormir mal y por ende prefiere no dormir, les produce ansiedad y ustedes presentan insomnio.